¿Existió históricamente la figura de Jesús de Nazaret? Es hora de que comience nuestro viaje. En toda la historia de la humanidad existieron líderes que destacaron por sus ideales, su forma de conducir a las masas, y que en muchos de sus casos no fueron entendidos en su forma de actuar porque se encontraron con gente que no estaba de acuerdo con los cambios o transformaciones de la época. En la historia existieron líderes con ideas positivas y negativas, tal es el caso de Atila, Alejandro Magno, Hitler, Napoleón, Gandhi, Juana de Arco y tantos otros, donde esos nombres brillan por siempre en los libros de la historia. Pero no nos olvidemos de otro personaje que por su humildad y sencillez fue el ejemplo de muchos que trataron de seguir sus pasos y terminaron en las mismas condiciones. Sin duda alguna, el hombre más importante de la historia. Su nombre, Jesús de Nazaret, el rabí de Galilea. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Para unos, un personaje histórico fascinante. Para otros es el Cristo, el Hijo de Dios. De la historia de Jesús de Nazaret, de los acontecimientos que vivió y de su legado espiritual, hablaremos esta noche en Paranormales de la Noche. Bien, escuchamos una nota introductoria acerca del tema de esta noche. Es un tema bastante interesante, ¿no? Para debatir este tema tenemos esta noche a dos invitados, ¿no?, que ya hemos anunciado durante toda la semana y a quienes le agradezco personalmente haber llegado hasta aquí esta noche, ¿no?, a explicar, ¿no?, de una manera objetiva, ¿no?, tratar de analizar ese tema interesante, ¿no? Tenemos por un lado en la postura, digamos, de la defensa de la historicidad de Jesús a Neo Norville Montenegro Morales. Él es apologista cristiano, católico, autodidacta, ¿no? Ha venido aquí muy documentado, veo aquí con varios libros interesantes para poder explicar. Y por otro lado tenemos a Iván Antezana Quirós, ¿no?, que es un investigador independiente, ¿no?, y además actualmente es director de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Además da una serie de conferencias acerca del tema de la historicidad de Jesús, del cual él tiene una apreciación bastante particular, ¿no? Sin más referentes, sin más preludios, vamos a iniciar, y aquí se han puesto de acuerdo nuestros invitados para iniciar con la parte expositiva, que empieza con Iván Antezana, a quien le damos la pauta para iniciar esta exposición de 5 minutos para exponer el tema de la historicidad o la falta de evidencia de la historia de Jesús. Iván, muy buenas noches. Buenas noches. Ya. Buenas noches. Bueno, este tema de Jesús de Nazaret es, como quien dice, un caso de cuaderno para entender muchos aspectos de la metodología de la historia, ¿no? Es efectivamente un personaje en el cual se basa, en cuyo nombre, ¿no?, en cuyo nombre mítico se basa una religión que tiene miles de millones de seguidores en el mundo actualmente. Entonces, hay un aspecto de fe involucrado en esta discusión y eso distorsiona mucho las cosas, ¿no? Lo que los oyentes deben entender en un primer momento es que, de arranque, es que estamos en este momento discutiendo unas hipótesis históricas contrapuestas. Esta discusión no tiene absolutamente nada que ver con la fe. Tomo las palabras del teólogo alemán Hermann Detering, quien manifiesta claramente que todas las reivindicaciones históricas de la Iglesia Católica son fábulas y que el cristianismo debería incluso refundarse en una religión más espiritual, bueno, no sé qué es lo que se entienda por eso, como era en los inicios, ¿no? Entonces, el asunto es que cuando se habla de Jesús de Nazaret, hay que reconocer algo muy, muy importante y que suele pasarse por alto, que toda la fuente del conocimiento sobre este personaje proviene de los evangelios, ¿no?
a nadie en el colegio, a nadie en los cursos de catequismo católico le enseñan los manuscritos, le hablan de Flavio Josefo, ni de nada, de nada. A todo el mundo, ¿no?, le lavan el cerebro con lo que está en los evangelios canónicos. Entonces, en verdad, mucha, digamos, la cultura occidental ha crecido, ¿no?, con esta clase de adoctrinamiento, paporreteo constante desde la infancia, de modo que cuando muchos llegan a la adultez, dan este hecho ¿no?, lo dan por cierto, ¿no? Y ese es, digamos, otro de los problemas que distorsiona la comprensión de la problemática. Entonces, el caso de la ahistoricidad de Jesús, básicamente, no se trata de llegar a una conclusión, digamos, categórica al 100%, de una certeza total, porque eso sería prácticamente arribar a un dogma, sino de encontrar una explicación plausible, una explicación válida de los orígenes del cristianismo que se apeguen a las evidencias que tenemos disponibles hoy en día, ¿no?, que pueden ser evidencias, las primeras, las evidencias favoritas de los historiadores, que son las evidencias materiales, de las cuales prácticamente no hay nada, y las evidencias escritas en un segundo término, pero las evidencias escritas tienen un gran problema, que primero deben pasar por pruebas de fiabilidad, ¿no? No es tan fácil como tomar un papel y decir que esa es la prueba, ¿no? Yo puedo caminar por la calle, recojo un papel, escribo algo donde acuso a alguien, lo tiro, me doy la vuelta a la manzana y luego lo encuentro y digo, miren, aquí hay un documento escrito que dice que tal, ¿no?, y por lo tanto yo tengo razón. Entonces, eso no se puede hacer histórica en términos de metodología histórica. Se tiene que seguir ciertas pautas, cierto rigor, y como estamos hablando de un periodo de la historia que ya data de hace aproximadamente unos 2000 años, entonces hay una serie de dificultades materiales para encontrar, digamos, restos y evidencias válidas, y eso, digamos, es uno de los principales problemas. Ahora, también decir que refugiarse en esta especie de nuevo dogma de historicidad, que es el que incluso muchos ateos, escépticos o no creyentes mantienen, ¿no? Dicen, no, pero ya está bien, le quitamos a este personaje todas esas cuestiones mágicas, fabulosas, de que caminó sobre el agua, de que convirtió el agua en vino, de que resucitó a los muertos, que él resucitó. Le quitamos todas esas cuestiones que son puramente asuntos de fe, y de todas maneras, como había profetas a docenas, entonces tiene que haber habido alguien. El asunto es que no puede ser cualquiera, porque estamos hablando de uno en particular. De alguien de quien se supone que nació en Belén, se supone que tuvo unos padres llamados María y José, se supone que predicó en Galilea, se supone que vivió en la primera mitad del siglo I, se supone que fue crucificado por Pilato. Entonces, antes de decir cualquiera puede haber sido, tiene que encontrarse evidencia concreta, sonora, fuerte, de vincular a esa supuesta biografía con ese personaje. Eso es lo que no hay hasta ahora. Perfecto. Fue la exposición de Iván Antezana, y ahora vamos a escuchar la contraparte de Neo Norville para responder esta exposición de Iván Antezana. Te damos la posta, Neo. Buenas noches a todos los radioyentes. Yo voy a empezar mi exposición haciendo unas diferenciaciones. La primera diferenciación que quiero hacer, el primer punto, es diferenciar lo que es realidad, lo que es historicidad e historiografía. Cuando hablamos de la realidad de un personaje, estamos hablando de una categoría que es superior a su historia y es superior, por lo tanto, a su historicidad. Por ejemplo, yo puedo estar aquí, me pueden estar grabando o me pueden estar filmando, o alguien ha escrito sobre mí sobre esto, pero una vez que yo me retiro de aquí, ya no estoy siendo documentado, pero eso no quiere decir que a falta de prueba historiográfica de mi presencia yo deje de existir. O sea, mi realidad como persona o como ser es más allá de la historia. Y en cuanto al otro punto, hay que distinguir entre la historia y la historiografía. La historiografía es el campo de estudio que con ciertos tipos de criterios analiza un personaje. Y una vez que se fundamenta sobre eso, a eso se llama historia. Ahora, en el sentido general de la palabra podemos hablar de histórico, ¿no? Pero en sí es historiográfico. La historiografía tiene básicamente 6 principios que se aplican a personajes históricos y se aplica también a Jesús de Nazaret. El primero es el principio de discontinuidad, también conocido como de semejanza o disimilitud. En este principio lo que te dice es de que hay una ruptura
entre lo que el personaje predica, en este caso sería Jesús, y su contexto histórico, porque está añadiendo algo nuevo o está yendo en contra de lo que había en ese momento. Ejemplo de cuando Jesús llama al padre Abba. Nadie decía Abba en esa época, le llamaban Abi como padre y no en ese término. Otro criterio es el de contradicción. O sea, cuando hay algo dentro del texto o de lo que él está hablando que como que lo deja mal parado, o como que es difícil de asumir. Por ejemplo, el bautismo de Jesús. Podrían asumirse que él no está tan santo como dice, tiene que bautizarse. Cuando él dice, no conozco el día ni la hora del juicio, pero si se supone que debe conocerlo, entonces, ¿por qué ahora se está disminuyendo? Cuando muere crucificado, porque la crucifixión es una cuestión que tiene que ver con criminales. También en el caso, paso a otro criterio. Está el criterio también de coherencia o consistencia, que significa que varias cosas que están en varios de los criterios previos se dan al mismo tiempo. Eso se da, por ejemplo, en que Jesús es una persona orante y que su prédica buscaba la cercanía de Dios con el hombre. Está el criterio también de atestación múltiple, que lo voy a mencionar después, y el criterio de plausibilidad histórica. En el criterio de plausibilidad histórica, lo que tenemos aquí es básicamente enseñanzas que sí están con el contexto histórico, como el amor al prójimo que se encuentra en el libro de Levíticos, que él no escribió nada, como todos los rabinos del siglo I, como Ben Zakkai, como Gilel, como Shammai y muchos otros. Entonces, todos estos criterios se cumplen en Jesús de Nazaret con diversos tipos de ejemplos. Uno más para terminar, en la necesidad histórica, o sea que algo depende del personaje para desarrollarse. En este caso es la misma iglesia, el mismo cristianismo. Su explicación más plausible es con Jesús que sin él. Se aplicaba una navaja de Ockham, disminuimos entes cuando aceptamos la historicidad de Jesús que cuando no la aceptamos. Dentro del criterio de atestación múltiple tenemos las fuentes paganas, judías y cristianas. No solamente son las fuentes cristianas. Dentro de las fuentes paganas se menciona a Plinio el Joven, pero es posterior a Suetonio, que habla de un Cresto, y Cresto significa excelente, bueno, perfecto, por lo tanto puede ser aplicado a Jesús, porque los padres de la iglesia aplican ese término a Jesús, como Tertuliano, San Justino y otros más. Incluso en la misma Biblia, teniendo tiempo también de leerlo, en 1 Pedro 2:3 menciona a Jesús como bueno y usa la palabra Crestos, pero el principal es Tácito, donde sí menciona a Jesús crucificado en tiempo de Poncio Pilatos, y según la plausibilidad de la crítica textual esa cita es cierta. En cuanto a las fuentes judías, pues obviamente es Josefo con su testimonio flaviano en las Antigüedades Judías, el 18:3, y la mención de Santiago como hermano de Jesús en el 29:1. Y los dos, según la crítica textual, se les reconoce como auténticos, el uno y el segundo, o sea, el testimonio flaviano en su versión corta, que también se encuentra en la versión eslava, en la versión árabe y relativamente también en la versión siriaca. Y en cuanto a los textos cristianos, todos los textos cristianos son fuente. Acá la cuestión para la atestación múltiple, basta que haya la mención, detalles más, detalles menos. El conjunto de las menciones de las fuentes judías, las fuentes paganas y las fuentes cristianas, que son varias fuentes, los evangelios, las cartas de Pablo, o sea, los 27 libros del Nuevo Testamento, más los libros patrísticos, San Ignacio de Antioquía, Papiras de Hierápolis. También tienes a la carta de San Clemente, que es del año 95, San Policarpo del 108, San Ignacio que mencioné del 107, Papías del 120. Entonces todo esto cuenta, y aparte los escritos cristianos como el Papío Ergenton II, el Oxirrinco 840, y un último ejemplo, podría ser incluso hasta los evangelios gnósticos, como el de Tomás o Pedro. Perfecto, muchas gracias, se cumplió el tiempo. Vamos a ir a una breve pausa comercial y luego venimos con la contrarrespuesta aquí de Iván, empezando en este interesante debate sobre la historicidad de Jesús. Volvemos luego de la pausa aquí en Paranormales de la Noche. Hemos establecido contacto con el profesor Antonio Piñero. Él es de la Universidad Complutense, pero recibe esta llamada desde Pontevedra, en Galicia, España. Y lo llamamos para conversar sobre la existencia o no de Jesús de Nazaret. Saludos, Antonio, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas noches. Me alegro también de contactar desde aquí. Saludos a todos. ¿Existió Jesús de Nazaret? ¿Fue un personaje histórico que caminó la tierra o es más bien un personaje del calibre de Robin Hood o Superman, una invención literaria por completo? Bueno, me río porque me han hecho esta pregunta muchas veces, no es la primera vez a lo largo de mi vida. Y siempre la he respondido con una rotundidad
absolutamente tajante. Ese personaje es absolutamente histórico, pero otra cosa es la interpretación como luego el personaje haya sido transmitido, lo cual es bastante distinto. Así que lo que deberíamos hacer al principio es aclarar los conceptos. Así que si me pregunta, ¿existió o es un mito literario? Rotundamente y sin ninguna duda, creo que Jesús de Nazaret, estimo, probado, en tanto en cuanto la historia antigua puede probar, que es más bien mostrar que ese Jesús de Nazaret existió realmente. ¿En qué se basa para afirmar la existencia y negar que sea del mismo calibre que Robin Hood o Superman? Bueno, en el estudio científico, histórico-crítico, literario, de las fuentes externas, aunque sean tardías, sobre el personaje, y segundo, en el estudio de las mismas fuentes cristianas y en el desarrollo del cristianismo. La mayoría de los investigadores independientes, no confesionales, escépticos y racionalistas entre los que me cuento, aceptamos radicalmente la existencia del personaje porque aplicamos a todos los testimonios que tenemos sobre Jesús el mismo criterio que a los testimonios y textos que tenemos sobre Julio César o sobre Augusto. Y una vez aplicados los métodos literarios, filológicos e histórico-críticos, nos resulta un personaje que no hay por qué negar y que es aceptable dentro del marco de Israel o Palestina del siglo I. Bien, ese fue Antonio Piñero, que ha estudiado bastante el tema del Jesús histórico y los referentes bíblicos de la documentación. Bueno, aquí llegó nuestro amigo Víctor García de la Hunde, quien va a hacerse cargo de la moderación de aquí en adelante. Víctor. Gracias, Andy. Bueno, estamos acá para mostrar la evidencia de este personaje extraordinario, ¿no? que fue Jesús, ¿no? No sé, ¿quién continúa después de la... Iván? ¿Sí? ¿Son 5 minutos cada uno? A ver, ¿de réplica? Lo primero sería establecer que la evidencia documentaria de la existencia de este personaje realmente configura lo que en la metodología histórica se llama un argumento del silencio, ¿no? Historiadores que incluso desesperadamente tratan de abogar por la existencia de este personaje reconocen que durante todo el siglo I no existe una sola página de los aproximadamente 200 libros que se encuentran disponibles en manuscrito hasta el día de hoy de historiadores, filósofos, pensadores, escritores, autores, griegos, latinos, judíos. No existe una sola palabra ni una sola mención a Jesús de Nazaret. Lo que se encuentra, lo que se arguye normalmente son las famosas menciones de los historiadores romanos, de Plinio el Joven, de Suetonio y de Tácito, que en primer lugar escriben alrededor del año 120, un poco antes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, existen muchas razones para dudar de la fiabilidad de esos documentos. Por ejemplo, el famoso manuscrito de Tácito que reproduce todo el discurso cristiano estándar, lo hace incluso adjudicándole un papel en la historia del cristianismo a Nerón, y eso es francamente para carcajearse, ¿no? O sea, pensar que en el año 64 en Roma había un grupo reconocible de cristianos es realmente un delirio, ¿no? Hay un historiador cristiano llamado Rodney Stark, quien a partir del registro arqueológico hizo un estudio bastante fino sobre la presencia del cristianismo en el Imperio Romano, y durante el siglo I su estimación fue que no pasaba de ser la población cristiana el 0,1% del Imperio Romano, o sea, prácticamente nada.
y pensar que en ese contexto, más antes, hacia mitad del siglo, estuvieran en Roma y fueran visibles y hasta el emperador tuviera que echarles la culpa de algo, eso francamente es un delirio. A ese delirio contribuyó un infame pseudohistoriador cristiano, para variar, llamado Sulpicio Severo, quien en el siglo V se inventó pues esa imagen de que Nerón tocaba la lira y cantaba mientras Roma se incendiaba. Y esas tonterías han seguido pues hasta el día de hoy. Hay gente que cree eso todavía, ¿no? Entonces esas cosas están completamente refutadas hace tiempo. El testimonio flaviano que también ha mencionado Norville ya está refutado hace mucho tiempo, ¿no? El testimonium muy probablemente fue falsificado por la mano del propio Eusebio de Cesarea, quien es el primero, qué casualidad, en mencionarlo. Eusebio fue también, por si acaso, quien le dijo al príncipe Abgar de Edesa, que había encontrado una carta escrita de puño y letra por Jesús de Nazaret, en la cual lo felicitaba al propio Abgar por haberse convertido al cristianismo 300 años antes, porque bueno, él era Dios y era omnisciente, ¿no? Entonces ese es Eusebio de Cesarea, el reputado padre de la historia de la Iglesia según el catolicismo. Y la versión siríaca del testimonio flaviano, que ha mencionado Norville, debería actualizarse un poco mi interlocutor, porque hace aproximadamente unos 6 o 7 años se descubrió que la versión siríaca proviene de una traducción al siríaco de las obras de Eusebio. Entonces, el asunto es que los evangelios, como yo decía, son la principal fuente de este conocimiento, y los evangelios no tienen un gramo de historia. Los evangelios son básicamente una obra literaria, una obra teológica, una obra querigmática, o sea, de proclamación de fe. Básicamente el 70 y tantos, 80% quizás de los evangelios canónicos son reescritura de la Septuaginta, que era la Biblia griega, la Biblia traducida en el año aproximadamente en el 200 antes de nuestra era en Alejandría por unos 70 y tantos sabios judíos que buscaban que la comunidad judía de Alejandría, que no hablaba hebreo sino griego, pudiera tener acceso a sus libros sagrados. Cuando Jesús cita en los evangelios canónicos a los profetas, lo hace mal porque básicamente esas palabras son la copia de las palabras de la Septuaginta. Obviamente un rabino judío no iba a hablar en griego a sus interlocutores. Y aparte de eso tenemos otras fuentes que voy a mencionar en la siguiente ronda. Gracias, Iván. No sé, Norville, si quieres contestar a una de las interrogantes que plantea Iván en 5 minutos. Voy a desarrollar mi caso y algunas respuestas. ¿Listo? Sí, 5 minutos. Ok, yo quería que Iván responda, si desea en su tiempo, si los criterios históricos que he mencionado son verdaderos o son falsos. 1. 2, quiero que responda en su tiempo si estos criterios se aplican o no se aplican a Jesús de Nazaret. Y 3, quiero que me conteste si estos criterios son abordados como el criterio mayormente plausible de la comunidad histórica en el mundo. Y después de eso yo voy a desarrollar algunas cosas más. El silencio relativo, en cuanto a fuentes paganas, se sabe muy bien de que el contexto judío, visto como secta, como un Dios incomprensible, como personas supersticiosas, el contexto que los cristianos se ve como una secta del judaísmo y se le incluía adentro, el contexto que Jesús de Nazaret solamente era conocido en Galilea y en su contexto histórico, y que no tuvo muchos seguidores en un comienzo, y que fueron sus seguidores más bien que lo hicieron conocido en Roma y en todo el Imperio Romano, habla de un periodo de varias décadas en los cuales obviamente no se le conoce, y obviamente los grandes historiadores romanos no hablan de él hasta unas décadas después. Herman, por ejemplo, en su libro Si Jesús existió, menciona una cosa muy interesante que se estudia también en líneas generales, que los evangelios, que según la versión más plausible que coincide con la versión tradicional católica, que el Evangelio de Juan es del 90 al 96, que Lucas y Mateo son de aproximadamente el 70, y Marcos anterior al 70, incluso algunos lo ponen hasta el 50 o 40, si tomamos como base también algunos puntos que voy a decir. Uno de ellos es de que para que los evangelios demuestren de que hay algunas referencias escritas previas, algunos llaman el documento Q, o le llaman el P Marcos, o el P Lucas, o el P Mateo, porque no todo Marcos está en Lucas ni en Mateo, porque estos tienen fuentes propias. Entonces estas fuentes anteriores tienen que ser décadas antes del 70. Y estas fuentes anteriores escritas necesitan o devienen de tradiciones orales. Entonces estas tradiciones orales tienen que ser previas a estas fuentes primeras. Por lo tanto tenemos que retroceder unas décadas más.
O sea, del 70 retrocedemos al 50 con las primeras fuentes escritas, y del 50 podemos retroceder hasta el 30 con las tradiciones orales. Y eso es lo que Maherman desarrolla también en su libro, y es muy conocido. Y esto se fundamenta porque hay textos en arameo, sobre todo en Marcos y en Juan, en los evangelios, y porque hay frases que solo se pueden entender en arameo cuando se traduce al griego koiné, y hay frases en griego koiné que no se pueden entender en arameo. Entonces demuestra esto la dependencia del arameo inicial. En cuanto a Eusebio de Cesarea, hay un trabajo aquí en Gonzo que ha sido rebatido por grandes especialistas en este campo. Voy a mencionar solamente a J. Carleton Paget y Alice Welley, en el cual lo que Ken Gonzo manifiesta sobre la utilización apologética es totalmente fuera de contexto. Y en cuanto a Josefo, todo el testimonio flaviano en su versión corta está todas las palabras en las obras de Josefo en general, menos Cristiano, que es una cuestión de contexto. Por lo tanto, la falsificación por Eusebio de Cesarea es falsa, y si él atribuyó una carta falsa, problema suyo, pero el testimonio no es falso, y tampoco hay prueba de que Eusebio lo haya falsificado. En cuanto a que las Septuagintas se usan en el Nuevo Testamento, es conocido, de 350 citas del Nuevo Testamento, 300 son de la Septuaginta, y de 33 citas de Jesús del Antiguo Testamento, 30 son de la Septuaginta. No es una copia, es un uso, y porque es la versión que usaban los cristianos en esa época. El 95% de la comunidad histórica y crítica textual reconoce la existencia de Jesús de Nazaret. Y no quiero cometer la falacia albedecundia, estoy haciendo una cuestión que los criterios que estoy mencionando generan el consenso. No es el consenso que genera criterios, porque ahí sí hay falacia. Son los criterios, y estos son los criterios que se utiliza como todo campo, o si hablamos de historia como ciencia social, estos son los criterios que se utiliza. En cuanto a la versión siríaca, bueno, hay versiones que sí lo hacen dependiente de Eusebio de Cesarea, y otras que no, porque en Eusebio de Cesarea, en la versión larga, dice, él es el Cristo, pero en la versión siríaca dice, lo llaman Cristo. Entonces, ahí más bien podría verse como un supuesto copista posterior a Eusebio pone eso, pero la versión siríaca omite esa versión. Pero aún así en la versión corta tampoco estaría, ¿no? ¿Acabó? Un minuto. Perfecto. Mencionaría como algunos referencias sobre Jesús de Nazaret, a Robert Marboros, a Bullman, a Will Dudan, a Antonio Piñero, como conoció por acá, a Mario Sabán, también a mismo Maherman. Y en cuanto a la cuestión de la historicidad del Nuevo Testamento, a Colin Herner, a John A. Robinson, a William Alvin, a F.F. Bruce, a Bruce M. Metzger, a Michael Grant, a Sherwin White, William Ramsey, Colin Hemmer, William Clark Key, bueno, y muchos otros más. Solamente estoy mencionando una lista que he apuntado, y tengo listas de cada uno de los puntos que he mencionado. Y en cuanto a la historicidad del Nuevo Testamento, esto se ve por su evidencia interna, su evidencia externa, y también por las pruebas bibliográficas. Las internas son que lo que habla en su interior, los hechos se dan, y los exteriores son los personajes históricos, y las pruebas bibliográficas son la gran cantidad de textos que hay sobre eso. Muy bien, gracias, Norville. No sé, Iván, si quieres responder a unas precisiones, sobre todo este abrumador aparente consenso que hay del 95% de la comunidad cristiana en torno a la historia de Jesús. Sí, eso es lo más fácil de refutar. Hay que considerar algo, los criterios que mencionaba Norville existen dentro de la historia, pero el detalle no es que existan y mencionarlos, hay que usarlos bien. Por ejemplo, cuando Norville menciona que alguien puede tener una existencia más allá de la historia, entonces mi interlocutor debería decidir si está dentro de la historia o fuera de la historia. Si está fuera de la historia, está en la pseudohistoria y está en el club de von Däniken o de Georgios o Carlos, ¿no? No se trata de hacer conjeturas, se trata de sustentar explicaciones. Eso es diferente de fumarse algo y decir, no, esto debería ser y esto es necesario. Esas son solamente palabras. El testimonium, ¿no? Tiene una serie de problemas. Creo que me podría pasar demasiado tiempo, un par de horas creo hablando del testimonio, así que no voy a perder mi tiempo en este momento. El primero en mencionarlo y en descubrirlo es Eusebio de Cesarea, ¿no? Y la famosa versión corta, que algunos dicen que proviene de la versión de Agapio del siglo IX, es, como mencioné antes,
proviene de una traducción al siríaco de las obras de Eusebio. O sea, no hay múltiples fuentes del testimonio, nunca las ha habido, es solamente una fuente. Bueno, el consenso que mencionaba, hay que recordarle a Norville que no es el argumento ad verecundiam, es el argumento ad populum, ¿no? La mayoría manda. Y lamentablemente para él la verdad histórica no es asunto de encuestas, ¿no? La casi totalidad de estudiosos de la Biblia provienen del cristianismo, ¿no? Estamos hablando de que los propios cristianos dicen que Jesús existió, caramba, que gran novedad, ¿no? O sea, lo curioso sería que dijeran lo contrario, ¿no? O sea, ese consenso es un consenso completamente dudoso, un consenso que realmente está en revisión hace mucho tiempo y solamente se sostiene por actos de fe y por dogmatismo. Esa afirmación de que para los judíos el cristianismo era incomprensible es otro delirio. El cristianismo proviene de dos grandes fuentes, que son la cultura helenista, ¿no? Instaurada pues por la gran conquista de Alejandro, 300, 400 años antes, y la otra fuente es la cultura judía, que nunca ha sido de un monoteísmo monolítico, unido, como algunos creen leerlo en la Biblia. No es así. Realmente la gran mayoría del pueblo judío tenía tendencias al politeísmo, y eso es lo que se ve incluso en el libro de Jueces. El judaísmo tiene una seria fractura, ya digamos llegando al inicio de nuestra era, de la era común, y tiene muchos cuestionamientos internos, y entonces tan golpeado estaba el pueblo judío por la historia de los conquistaban, se los llevaban, derruían su templo. Entonces la figura del Mesías empieza a crecer en importancia y algunos empiezan a elaborar listas de comprobación de las citas de la Torá, de la Tanaj, de los libros judíos, donde se podía pensar que el Mesías iba a llegar, ¿no? El cristianismo es una evolución de ese tipo de lectura, ¿no? Es una lectura midrashica, como le llaman, una adaptación de los textos antiguos en contexto moderno de la época. Los fechados de los evangelios, bueno, puede especular, conjeturar y delirar todo lo que quiera mi interlocutor, pero no va a encontrarse hasta el día de hoy ningún manuscrito que sea anterior al año 130. Las pruebas que tenemos ahora son de, digamos, mediados del siglo II, no son de antes. Esa es la evidencia que hay ahora, ¿no? Decir, no, pero debió haber otro, y debió haber eso, bueno, háganle coro a aliens a Giorgio Tsoukalos. Eso es conjetura pura, eso es estar en la mesa de los infantes. Las evidencias no respaldan esas conjeturas. La dependencia del arameo, eso se da creo que en 2 o 3 pasajes de Marcos que sabía algo de arameo, y no es dependiente el Nuevo Testamento del arameo. Eso, por ejemplo, evangelios como el de Juan, lo dejan muy claro en esta diatriba con Nicodemo, cuando Jesús le dice, tienes que volver a nacer, y Nicodemo le dice, ¿cómo voy a meterme en el vientre de mi madre? Eso se entiende en griego porque la palabra de volver a nacer en griego significa volver a nacer físicamente o espiritualmente, que es nacer desde lo alto, a lo que se refería Jesús. Ese juego de palabras, por ejemplo, sería absolutamente imposible en arameo porque las palabras son diferentes, ¿no? Esa es una... y bueno, ya el resto de la dependencia épica ya lo desarrollaré en el último turno. Sí, gracias Iván. Hay un comentario acá en el chat de Diego Alejandro Vargas. Él pregunta a los ponentes por qué coincidentemente muchos dioses han nacido el 25 de diciembre. Ahora le vendría ¿hay una pausa? ¿Sí? ¿Una pausa antes del turno a Norville? Estamos acá de vuelta en el debate entre Iván y Norville sobre la historicidad de Jesús, y le tocaba a Norville 5 minutos de cierre para refutar los argumentos de Iván. Ok, gracias. Quiero empezar aclarando un poquito más lo último que dije para que quede bien claro, ¿no? Cuando yo hablo de evidencia interna, se refieren a sucesos que pueden ser verdades que pueden ser negativas para las personas que se dicen así ahí, pero como son negativas, lo normal sería ocultarlas, no tanto mostrarlas. Dentro de ellas está la negación de Pedro, la traición de Judas,
la petición de los primeros puestos, todo este tipo de Santiago y Juan, todo este tipo de cosas hace quedar mal a las personas. No sería lo lógico de la idea de aumentar las cosas. Por eso, la sinceridad de esto es prueba de historicidad de estos textos. La evidencia externa, bueno, son los contextos históricos que se pueden probar, como Caifás, que tiene su osario, como Poncio Pilatos, que tiene su inscripción, y también la misma ciudad de Nazaret, que algunos dicen que no existe, pero tengo entendido que la mayoría de la investigación arqueológica sobre eso más bien lo sustenta. Voy a mencionar al arqueólogo Raymond E. Brown y John P. Meyer, que dicen que Nazaret existió y que hay los restos de una aldea pequeña con guijarros y bases de las casas simples, refrendado por Stephen Fan, que es el director del Departamento de Estudios Bíblicos e Historia de la Universidad de Holy Land. Y en cuanto a la prueba bibliográfica, están en los grandes códices como el Vaticano, el Sinaítico, o los precódices que pueden juntarse del papiro 64 de Mateo con el 67 del 4 aproximadamente, de los más de 118 papiros en griego que son los más antiguos, y de los textos cristianos patrísticos que ya mencioné. Ahora, algunos que he mencionado. En cuanto a la historia y la realidad, yo he hecho la separación, que la realidad es una cosa más, una categoría más amplia. Un ejemplo, el mismo Karl Barberman dice así: no hay registro histórico del 99% de los judíos del siglo I. Por lo tanto, si no hay registro histórico de este 99% de la población, ¿quiere decir que no existen? Entonces, ahí está la diferencia entre la categoría de realidad y de historia. Y yo estoy también tomando el tema históricamente y estoy sacando la categoría teológica. No estoy mencionando para la teología, la mencioné en mi conclusión en todo caso, pero no en el desarrollo del tema. Una cosa es abordarle con los métodos y los criterios historiográficos que he mencionado. En cuanto a, bueno, por si acaso yo no fumo. Los historiadores que he mencionado, muchos no son cristianos, ese 95% a 99% que he mencionado, hay ateos, hay agnósticos, hay budistas, hay musulmanes, hay judíos. El mismo Antonio Piñero, el mismo Baerma son agnósticos, y otros más, ¿no? Entonces, la pluralidad creo que es bastante interesante. Un punto que quiero mencionar de la historicidad de Jesús es que hasta sus mismos enemigos, tanto los paganos como los judíos, que en su contexto criticaban lo que los apologistas cristianos defendían, nunca dijeron que Jesús no existía. Yo tengo acá la versión completa del Logos Aletes de Celso, donde prácticamente le dice su vida a Jesús hasta que su mamá le puso los cachos a José, pero jamás dice que no existió, y esto es del siglo II, y Orígenes lo refuta al siglo siguiente. Trifón en el siglo II, que es un judío, también critica el cristianismo, pero nunca dice que Jesús no existió, y Juan San Justino le refuta. Entonces, si los mayores enemigos del momento no se le ocurrieron refutar la historicidad, esa también es prueba de la historicidad. No solo lo que están a favor decían que existía, lo que están en contra decían que existía. Y hay testimonio de eso en la enciclopedia judía, británica, la enciclopedia de historia universal como la Salva, la enciclopedia americana. O sea, los registros están ahí y de paso también con el mismo argumento que refuta la supuesta frase al Verecundian, también se refuta la supuesta frase al populum, ¿no? Una populum condicionado al Verecundian, ¿no? O sea, de que los criterios que estoy mencionando son los que hacen el consenso, no al revés, ¿no? Por tanto, no hay ninguna de esas falacias. Y en cuanto a la... Un minuto. Y una cosa que yo siempre lo veo a Iván es que habla mucho de una cuestión muy subjetiva, entonces hacia la cuestión de los cristianos, que sacamos las cosas por nuestra fe, y acá estoy planteando una cosa que es muy normal de un católico y cualquier persona creyente que tiene su lado racional, que es plantear este lado. Yo me plantearía si va bien no hay una cuestión subjetiva de los cristianegacionistas que tanto mencionan, la gente que tiene tanta diatriba, ¿no? Entonces yo creo que hay una cuestión subjetiva también en el cristianegacionismo, por un prejuicio un ideológico ateo racionalista, y que tal vez encubra también una cuestión psicológica, porque si dicen, yo creemos por fe, por todo, yo puedo decir ustedes por ideología o por una cuestión emocional, y a veces hasta visceral, por lo que veo en los chats del Facebook, hasta de la misma radio, yo puedo darme cuenta de esa actitud, ¿no? Entonces, si hay subjetividad de un lado, hay subjetividad del otro lado, pero yo refuto con los argumentos y no hago uso de subjetividad. Muy bien, muchas gracias. Ya hemos cerrado. Vamos a hablar un poco libremente. Hay un par de preguntas que yo tenía en mente. Una, tal vez para Norville.
si no le preocupa la falta de evidencia que menciona Iván de todo este primer siglo, ¿no? De un personaje tan importante como Jesús, evidencia física que menciona que no existe. Y una pregunta para Iván sería ¿cómo él explica que haya tan poca crítica y haya este aparente consenso en que Jesús realmente existió? Porque después de todo, para un ateo no tendría por qué importarle, ¿no? El ateo va a negar la parte sobrenatural, pero no tendría por qué importarle si un personaje así existió. Uno puede tener una escuela pitagórica sin Pitágoras también, ¿no? Bueno, ¿empiezo? Sí. Bueno, mira, antes que nada me olvidaba la pregunta que hacía Diego desde Colombia y por el chat de los dioses que nacieron el 25 de diciembre. Eso realmente es un mal argumento en contra de la historicidad de Jesús. Ha habido muchos dioses solares y definitivamente el ropaje de Jesús de Nazaret es una traslación de todos los dioses mistéricos del Mediterráneo desde 3000 años antes. Eso nadie lo puede dudar. Pero que haya documentación fidedigna de que para todos esos dioses había una celebración de nacimiento del 25 de diciembre, eso ya es especular, eso ya es estar en zeitgeist, ¿ya? Eso es demasiado. Eso no es realmente serio, ¿no? El argumento de que Nazaret no existió, aparentemente era una ciudad que existía y posiblemente durante el siglo I fue un cementerio y después se volvió a ocupar. Pero decir, no, ¿saben qué? Si Nazaret no existió, no hubo Jesús de Nazaret, te gané, eso me parece también un argumento infantil. Eso yo no lo usaría para argumentar, ¿no? Ahora, el problema es, como decía, que esas evidencias no son tales. Pues. Cuando el cristianismo empezó a gozar del favor oficial en el Imperio Romano, se inició toda una fábrica de evidencias, falsificaciones por doquier, las cartas de Séneca a Pablo, todas las cartas paulinas además ya se han demostrado que son falsificaciones del siglo II, o sea, todo el corpus documentario es una vulgar falsificación cristiana en general, ¿no? Entonces lo que hay es demasiado accesorio y no se puede considerar. Son, por ejemplo, el que haya las inscripciones de Anás, Caifás y Pilato. Esas son pruebas de que existieron Anás, Caifás y Pilato. Si yo digo que existió una vicuña voladora rosada que volaba encima de Machu Picchu, Machu Picchu existe, por lo tanto mi vicuña voladora existe también. No, estoy demostrando que el entorno social e histórico era concreto, pero no estoy demostrando, por lo tanto, que el personaje que yo estoy diciendo que vivió ahí existió. No, esas no son sus evidencias. Eso es argumentar mal. No sé si tienes algún contrapunto. Claro, Bruce M. Metzger es el que desarrolla los tres criterios que he mencionado para la historicidad de los escritos: la evidencia interna, la evidencia externa y la prueba bibliográfica que ya mencioné en códices, papiros y escritos patrísticos cristianos posteriores. Es la conjunción de los criterios lo que genera la plausibilidad o la certeza, no uno separado. Así, si Iván me dice que porque dice Nazaret o dice Caifás, ¿es suficiente? No es suficiente, pues. Tiene que cumplirse a todos, no uno. Y lo mismo pasa con la historicidad de la persona. Tiene que cumplirse a todos, no uno. Y se cumplen todos se cumplen. Para responder también a las preguntas, bueno, lo único que coincido con Iván es de que Sergei es un mal documental. Yo también lo he visto. Y obviamente que casi ningún dios nació el 25 de diciembre, solamente es una atribución siglo IV a Jesús por la cuestión del solsticio aplicado a su persona, y el Mitra romano, que es posterior al cristianismo y posterior al Mitra persa. En cuanto a la supuesta falta de pruebas, las pruebas no solamente son arqueológicas, las pruebas también son literarias, y mencioné que bastantes. Las menciones en historia, por eso yo pido a todas las personas acá que se pongan a investigar que la historia, los criterios históricos y cómo se aplica, incluso cómo se aplica a Jesús de Nazaret, y ese es el por qué se acepta como personaje histórico. Y que solo un 5% a 1% son los cristiano-negacionistas. Yo quiero aprovechar para hacer una comparación. Cuando se habla de personas que niegan la teoría de la evolución en biología, se dicen, estos fanáticos, fundamentalistas, ¿cuántos son? Un 5%, un 1%, 95% está a favor de la teoría de la evolución. Pero qué raro que coincidentemente lo mismo pasa con el cristiano-negacionismo. 5%, 1% niega una cuestión en la ciencia histórica que Jesús sí existió. O es que acá también los extremos se tocan,
y un fundamentalismo religioso como actitud se manifiesta un fundamentalismo ateo? Pero lo mismo pasa con la gente que cree en los ovnis, o sea, de la comunidad de los ufólogos, todos van a creer en los ovnis, y en Estados Unidos el 40% cree en los Bueno, extraterrestres. es una muy mala analogía porque no se puede comparar las ciencias naturales, que son sujetas de experimentación en laboratorio, que es lo que está confirmando la evolución por selección natural, la genética, no se puede comparar con la historia. La historia no podemos en un laboratorio reproducir los hechos. Lo que quería comentar al final es que hay muchos problemas históricos. El primer evangelio que se escribió, canónico, fue el de Marcos, ¿no? Y hay muchos problemas históricos que el evangelio de Marcos nos presenta. El secreto mesiánico, que Jesús quería tapar su identidad a toda costa. Estos hermanos de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que Jesús los renombra como hijos del trueno y querían sentarse a los lados de él. Este joven que cuando apresan a Jesús estaba medio desnudo y que no lo atrapan y que le arrancan la túnica y sale corriendo desnudo. El joven que aparece después en la tumba. El que Jesús sea carpintero. El que sus discípulos eran tan brutos, tan tontos que nunca lo entendían, ¿no? Todas esas implausibilidades históricas, esa tontería de que Pilatos le preguntó a los judíos, ¿a quién liberamos, chicos? No, mentira. Todo eso tiene una explicación muy sencilla. El Evangelio de Marcos es una de las tantas emulaciones homéricas de la antigüedad, ¿no? Odiseo era carpintero, Odiseo tenía una tripulación de tontos que no lo entendían. Odiseo no limpió un templo, pero sí mató a los pretendientes de Penélope con palabras en el griego que aparecen exactamente iguales. En ese episodio, cuando Odiseo llega a botar a los pretendientes de su casa, uno de ellos le dice salve, desconocido, y el único caso en que Marcos utiliza la palabra salve es en el episodio análogo, ¿no? Cuando ya lo están conduciendo al Gólgota y un soldado romano le dice salve, rey de los judíos, usa la misma palabra en griego. Los que escribían en griego tenían que educarse leyendo la Odisea y la Ilíada. Por esa razón, Marcos no solamente toma toda la Odisea y el arquetipo del héroe que sufre, Odiseo, es trasladado a Jesús, sino que además traslada estos problemas. Los dioscuros, Castor y Pollux, era una referencia constante en el helenismo, y los Boanerges, que eran los hijos del trueno, lo dice el mismo Evangelio de Marcos. El trueno es una atribución de Zeus, los dioscuros eran hijos de Zeus en la mitología griega, y aparecían a la izquierda y a la derecha de las divinidades, ¿no? Tenemos también el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque Odiseo mantiene su identidad en secreto durante todo y se revela solamente al final para matar a los pretendientes. Jesús también revela su identidad en el juicio. Y el orden en que los episodios se suceden y las palabras en griego que son usadas en uno y otro han sido profundamente documentados por Dennis MacDonald, no solamente en un libro sobre el Evangelio de Marcos, tiene 2 libros más sobre la emulación homérica en Hechos, en Lucas y en los Hechos de Santiago, que es un evangelio apócrifo. En otras palabras, los evangelios son literatura, ¿no? Supérenlo, maduren, es una historia bonita, pero nunca ocurrió. Iván, yo quería terminar con este interrogante ya para cerrar el debate y darle la posta a Andy. Uno puede interpretar y reinterpretar, uno puede recibir influencias de otras religiones, otras culturas de la época en escritos como la Biblia, y eso sí está puede estar abierto a interpretación, pero lo que tú planteas, Iván, es que no hay ningún texto original donde se menciona Jesús en la época que vivió Jesús, ¿no? Así es. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación, Norbert? Texto concreto no, y eso no es ningún problema para la historia. Y lo afirmo así seguramente con todo lo que he investigado y todo lo que leí. Claro, y reto cualquier para un historiador dogmático no es problema. Sí. No, si es un historiador dogmático, sí, ¿no? Pero ¿qué tipo de prueba estás dispuesto a presentar? Yo me baso en todo lo que mencioné en mi primera exposición. Bueno, ¿conclusión? Sí, una conclusión es para cerrar. Ya, el lío. Bueno, solamente comentar que nuevamente insistir en algo. La conclusión, Jesús existió, Jesús no existió, es probablemente secundaria a todas estas discusiones, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que no existió, pero para mí lo más importante es el conocimiento, venga de donde venga. Bart Ehrman es un gran historiador, él tiene, y debería revisarlo, Norville, él tiene un libro muy bueno
del año 93 que se llama La corrupción ortodoxa de las Escrituras, donde nos demuestra cómo la Iglesia Católica fue alterando los manuscritos de los evangelios para acomodarlos a su propia agenda política a lo largo de los años. La Biblia, el evangelio que leemos hoy día no es el que se escribió originalmente, fue alterado, manipulado para quitarle cristologías rivales. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios canónicos son totalmente contradictorios entre sí, ¿no? Son de distintas escuelas, entonces en verdad no son 4 piezas, un rompecabezas, son cuadros completamente distintos que han tenido que ser tijereteados para poderlos acomodar. Y Ehrman sacó un libro, efectivamente, existió Jesús, y ese libro está lleno de ad hominems, de prejuicios, de abandono. Es un libro que realmente causa vergüenza ajena. Richard Carey lo destruyó inapelablemente, o sea que es una lástima. Cada vez los libros que aparecen de los partidarios de la historicidad son cada vez peores. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Gracias, Iván. Norville, no sé, unas últimas palabras de cierre para defender, un minuto para cerrar y defender la postura de la historicidad de Jesús. No tanto, yo creo que hay una frase de falso ejemplo y abuso de mitología con relación a los textos e incluso con relación a San Pablo. Pero yo quiero terminar más bien haciendo mi propia conclusión. Yo quiero concluir diciendo con sinceridad que creo que lo que he expuesto en la primera exposición que tuve es evidencia suficiente, la certeza de la historia de Jesús, y solamente es un grupo de personas que están durando, que entre ellas mismos se citan inclusive, como pasa en Sergeis. Y en segundo lugar, que creo que he refutado más bien los argumentos con todo lo que he presentado. Por lo tanto, yo quiero más bien reflexionar al público que el tema de Jesús de Nazaret no solamente es un tema de historia, y ahora sí quiero yo en mi conclusión decir que invito a la gente a conocer a Jesús de Nazaret desde todas las perspectivas, y una de las perspectivas que hay es la perspectiva de que las personas se relacionan con Él. Yo quiero leer una cita bíblica sobre eso. En Mateo 16:13 dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otro que es Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y es lo mismo que yo creo y que vemos muchas personas con nuestros argumentos, pero también con nuestras experiencias. Yo también puedo dar testimonio de una experiencia de un Jesús vivo, espiritual, Dios hombre, Jesús y Salvador, que me ayuda a mi persona a superar mis problemas, mis limitaciones, mis pecados, y a convertir mi vida a una vida plena y mejor. E invito a todas las personas a conocer a Jesús de Nazaret, tanto por la historia como por la vida, la experiencia personal, y podrán encontrar un buen sentido a la vida. Les deseo a todos feliz Navidad, y recuerden que Navidad es Jesús, y oren en su casa y vayan a celebrar en familia con amor y con buena amistad. Ok, muchísimas gracias a ambos invitados, a Iván Antesana y a Norville. No ha sido tan dramático estar acá, hemos tratado de hacer lo más objetivo posible en la aparición de cada uno de los ponentes. Bueno, es un tema que da para varios programas más de debate. La gente en el chat sigue debatiendo como siempre, está bastante candente aquí en el chat, ¿no? Bueno, agradecemos a todos los que se han conectado esta noche. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Estamos en nuestro penúltimo programa del año. Ya para cerrar esta temporada de Paranormales, agradecemos a Víctor, que unas palabritas, Víctor. Sí, ya para Navidad estoy publicando un debate sobre Dios a propósito del tema con un sacerdote jesuita y el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. 2 horas de un debate interesante sobre las posibles bases científicas de la existencia de Dios. Bien, muchas gracias, Víctor. Les recordamos que es iniciativa de la Sociedad Secular también La Manzana Prohibida, el programa que conduce Víctor García Belaunde, que tiene temas interesantísimos también y que va a relanzarse próximamente. También está calientito ese debate acerca de la existencia de Dios. Le agradecemos a los invitados, a Iván Antesana y a Neo Norville y a Víctor García Belaunde y a todos los que han venido esta noche aquí a acompañarnos en este debate interesante. Bueno, no queda tiempo para más. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 10 de la noche con nuestro último programa en Paranormales. Chau.